Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En el episodio anterior, descubrimos que la Biblia habla mucho más de tecnología de lo que la mayoría de nosotros pensamos. Los estudiosos de la tecnología siguen analizando el impacto que ésta tiene en la forma de vivir y en la manera en que somos sociedad. ¿Cómo ha influido la tecnología en la forma en que vivimos y vemos el mundo? ¿Cómo saber la veracidad de la información que nos proporciona la tecnología? ¿Es neutra la tecnología? Conversemos sobre este tema aquí en Entre Semana. Tammuz invitó en una ocasión al dios Teuth, quien había inventado muchas cosas, incluyendo el número, el cálculo, la geometría, la astronomía y la escritura. Teuth mostró sus inventos al rey Tammuz, afirmando que deberían darse a conocer ampliamente y ponerse a disposición de los egipcios. Cuando llegó a la escritura, Teuth dijo: «He aquí un logro, mi rey y señor, que aumentará la sabiduría y la memoria de los egipcios, pues he descubierto una medicina infalible para la memoria y la sabiduría». A lo que Tammuz replicó: «Teuth, paradigma de inventores, el descubridor de un arte, no es el juez más apropiado del daño o provecho que aportará a quienes hagan uso de él». Así sucede en este caso. Tú, que eres el padre de la escritura, has dejado patente tu afecto hacia tu creación, atribuyéndole prácticamente lo contrario de su verdadera función. Porque aquellos que aprendan ese arte dejarán de ejercitar su memoria y se volverán olvidadizos. Confiarán en la escritura para traer los recuerdos a su memoria mediante signos exteriores en lugar de mediante sus propios recursos internos. Lo que has descubierto es una medicina para el recuerdo, no para la memoria. Y, por lo que atañe a la sabiduría, tus alumnos tendrán reputación de poseerla sin que sea verdadera. Recibirán mucha información sin la instrucción apropiada y, en consecuencia, se pensará que son muy eruditos, cuando serán en gran medida ignorantes. ¿Y cómo estarán llenos de la apariencia a la sabiduría en lugar de la sabiduría verdadera? Se convertirán en una carga para la sociedad. Esas son palabras de el rey Teuth de Egipto, citado por Sócrates, citado por Neil Postman. Y citado por don Alex Tarasiuk. Llegó el círculo completo. Claro, gracias. En su libro, su libro Tecnópolis. Sí. Es un libro que hemos estado viendo en preparación para esta serie acerca de tecnología, sabiduría en la era digital. Sí. Y es necesario ir hasta atrás. Sí. O sea, comenzamos con Sócrates. O sea, quizás pensaste... Estamos hablando de la escritura. Quizás dijiste, bueno, vamos a comenzar con, qué sé yo, Mark Zuckerberg. No. Porque este tema de tecnología, bueno, en el episodio pasado llegamos hasta Babilonia. Entonces, pero este tema de tecnología es un tema que tiene mucho tiempo desenvolviéndose y tenemos que entender el impacto. Leo esta historia para mostrar cómo es que se habla acerca de la escritura, ¿no? La palabra escrita. Y Sócrates, interesantemente, nunca escribió nada de lo que él enseñó. Exacto. Solamente sabemos acerca de Sócrates por su estudiante, Platón, quien escribió. Entonces, bueno, ahí uno tiene que preguntar cuál es el medio más apropiado. Ahora fíjate, estamos hablando de escritura 5.000 años antes de Cristo, invención de la escritura. O sea, de ahí empieza el desarrollo tecnológico. Si el episodio anterior lo vimos a la luz de la escritura, hoy queremos verlo a la luz del desarrollo de la humanidad, ¿sería? ¿Algo así? Sí, de la sociedad. También, o sea, entender el impacto de la tecnología. Es decir, la tecnología, a la medida que va avanzando, no es algo que simplemente, pues mira, inventé algo, hice algo. Algo que me llama la atención, tanto Postman como su maestro Marshall McLuhan, ellos comenzaron a utilizar este término de mediática. Sí, ecología de medios. Ecología de medios. Y me gustó ese concepto porque dice, los medios, o sea, nuevos medios, no se introducen en la humanidad así como uno introduce quizás un bloque nuevo o una adición a una casa, o sea, simplemente se agrega.
No agrega, es ecológico, es como un arrecife, por ejemplo. Si tú introduces un tiburón a un arrecife, no es que es el arrecife más un tiburón. Claro. El tiburón va a empezar a hacer cambios al arrecife de tal forma que es otro arrecife. Bueno, la definición de ecología de medios es cómo al estudiar el avance tecnológico y los medios de comunicación, cómo afectan los entornos sociales, cómo afectan la cultura, cómo afectan la forma en que nos comunicamos. Por eso el capítulo de hoy es el impacto de la tecnología, pero no ahora, no con el celular, con cuántas horas tengo que usar mi dispositivo, sino en un marco mayor. Ahora, es interesante porque la cita que decías del libro de Postman, uno diría, bueno, entonces, ¿qué fue mala la escritura? No, el concepto no es ese. Y solamente quiero citar algo más porque uno podría decir, bueno, con lo que tú acabas de leer, entonces mantengamos todos ignorantes sin escritura. El tema es este. Toda tecnología, dice Postman, supone tanto una carga como un beneficio. No lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. O sea, no puedes... ¿Qué se perdió con la invención de la escritura? Se perdió la tradición oral, se perdió la memorización. Ahora, se perdió también, yo creo, bueno, él lo menciona, el respeto a los ancianos. Claro. Porque ¿quiénes eran los que cargaban con la sabiduría de la aldea o de la comunidad? Eran los ancianos, porque no estaba escrito. Uh-huh. Hoy en día uno puede darse el lujo de quizás ignorar o hasta despreciar a los ancianos porque dices, pues, ¿para qué? Cualquier cosa que me puede decir, yo lo puedo aprender en un libro. Entonces, ahora eso no significa que la escritura como tal es una carga, generó un beneficio, pero hay una premisa quizás que está asumida, y es que cualquier tecnología es beneficiosa en sí misma. Lo dice Postman en otro libro, Divertirse hasta morir, que se asume que lo nuevo es bueno. Ajá. Y yo dije, esto lo he leído. Y claro, Warren Wiersbe dice, pensando en iglesia, y vamos a hablar cuando veamos el impacto de la tecnología en la iglesia, asumir que algo nuevo es bueno por el simple hecho de ser nuevo. Nos pasa a todos. Hey, oye, ¿viste la última app? Sí, y ya la descargué, ya la estoy usando porque apareció en X o en lo que sea, que es la que funciona y que te optimiza, y lo asumo como tal. Pero algo nuevo no necesariamente es bueno intrínsecamente por la cualidad de ser nuevo. Ajá. Y eso es lo que dice Postman. No es uno u otro, son ambos. Correcto. Algo se ganó con la escritura, pero algo también se perdió. Y esa capacidad de discernimiento es algo que es necesario al introducir cualquier tipo de tecnología. Porque, como tú dices, o sea, no es simplemente, mira, esto mejora este aspecto de mi vida. Y sí, a lo mejor sí lo hace, pero ¿qué es lo que quita? ¿Qué es lo que empeora? ¿Cuáles son los impactos, digamos, ecológicos de esta nueva tecnología? Pienso en los Amish, por ejemplo. Ellos como que el tiempo paró con los Amish en Pensilvania. Son parecidos a los menonitas en diferentes partes de Latinoamérica, pero los Amish en particular, ellos rehúsan usar cualquier tecnología, creo que después de 1800 y tanto. Entonces ellos siguen con caballo, ellos el tema hacen agrícola todo a lo mano. Mantienen. Y es interesante que por mucho tiempo a los Amish uno los veía como gente retrógrada, gente que se quedó en el tiempo, gente chistosa. Pero con el paso del tiempo, creo que han empezado a admirar a los Amish. Dicen, wow, tiene un sentido de comunidad que nosotros no tenemos. Claro. Wow, porque ellos se mantienen con una salud que nosotros no vemos en ningún otro lado. Y claro, o sea, al hecho de no simplemente caminar de su casa a su coche, del coche al trabajo, del trabajo de vuelta a la casa, después de ahí al sillón, pues ellos tienen que caminar, tienen que hacer actividad física, se mantienen en buen estado, el sentido de comunidad, los límites que ellos mismos se han puesto ha hecho que ellos se necesitan. Entonces ha hecho que la comunidad se mantenga mucho más digamos, intacto. Ahora, con eso... ¿Estoy diciendo que quiero ser Amish? No. Bueno, eso es un buen punto, porque puede que mientras nos estén escuchando y viendo ahora, saludos, ¿ok? Entonces, ¿qué? ¿Nos tenemos que hacer todos Amish? Entonces no uso más el celular. Entonces me vuelvo analfabeto. No, estamos hablando es una invitación
con pensamiento crítico a ver el impacto de la tecnología en la forma en la que nos relacionamos, en cómo ha afectado nuestra cultura. Ese es el concepto de ecología de medios. Y no fuimos tan lejos a la invención de la escritura, 5.000 años antes de Cristo. Entonces, el tema es, no, como tú bien dijiste, entonces que nos volvemos todos Amish o menonitas. No, pero a ver, ¿qué cosas se fueron perdiendo? Ajá. Con el avance tecnológico, ¿qué cosas se fueron ganando? Porque el punto de creer que todo es un avance positivo y donde nada se pierde y al contrario, toda tecnología es buena en sí misma, ahí hay un problema. Hay una premisa distorsionada que lleva a estragos y vamos a hablarlo hoy a nivel del impacto social. No nos queremos meter todavía en vida de iglesia. Si piensas que esta serie va a ser densa, sí, pero lo pensamos como algo que dijimos, hagamos algo más fresco. Quizás estos dos, el episodio anterior y este van a ser los más densos, pero es el fundamento. Exacto, va a dar el fundamento para poder... Porque ser práctico simplemente sin fundamento no nos va a permitir apuntar a nada. Simplemente va a ser, mira, estas son herramientas, tómalo o déjalo. Pero creo que tenemos que establecer la importancia de por qué queremos ser prácticos. Porque si no tengo discernimiento para cada cosa que voy introduciendo a mi vida, pues entonces voy a ser llevado, así como dice Santiago, por cada ola de doctrina. O sea, de aquí para allá, sin pensar en realmente por qué hago las cosas. El próximo episodio no será 5 consejos prácticos para el uso de redes sociales en tu vida espiritual. ¿No? ¿No va a ser eso? No. Pero queremos ser prácticos. Vamos a cómo impacta en la vida espiritual de manera personal, en la vida de iglesia, en la vida familiar, pero necesitamos poner fundamentos. Ok, ¿por dónde partimos? Ya partimos con la escritura de 5.000 años antes de Cristo. Mira, hablemos acerca de cómo el medio afecta al mensaje. Marshall McLuhan dice que el medio es el mensaje. Y es bien curioso eso. Sí. Postman lo desarrolla y me llamó mucho la atención. Bueno, decir, es increíble pensar de que este hombre estaba escribiendo en 1984. Sí. Y McLuhan un poquito antes, si no me equivoco. Sí. Pero él estaba viendo cómo todo estaba cambiando con el invento de la televisión y cómo todos estaban pensando que televisión iba a ser el próximo gran boom que va a cambiar absolutamente todo y todo es mejor por tener televisión. Entonces él dice como que, espérate, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo con la transmisión de información? Sí. Especialmente en la era de televisión. Bueno, volviendo al medio es el mensaje, dije, ¿cuándo lo dijo? Lo dijo en uno de sus libros, Comprender los medios de comunicación, en 1964, McLuhan. Wow. Y después lo toma Postman, sobre todo en 1984, que es una fecha icónica por el libro de Orwell. Pero el concepto del medio es el mensaje, es que él dice que la forma termina siendo más influyente en la sociedad en que vivimos que el contenido mismo. O sea, por eso él dice, el medio es el mensaje. Y claro, estamos en el boom de la televisión, tendríamos que ir más atrás en el desarrollo. Ok, invención de la escritura, perfecto, pero la escritura está al acceso ¿de quién? De unos pocos. Sí. Pensando en el medio es el mensaje, quizás un punto de inflexión enorme es la imprenta, ¿correcto? Sí. Es curioso, Postman habla acerca de Gutenberg. Dice, Gutenberg era un fiel católico. Nunca lo había pensado. Dice... Claro, eran todos católicos en ese tiempo. Se hubiera horrorizado al saber de que se usaría para imprimir panfletos en contra de el Vaticano y el Papa. Pero así se usó. Claro. Porque el medio permitió la propagación de mensajes y este tema de panfletos. Nosotros pensamos que Gutenberg, o sea, la imprenta fue usado para libros, pero en su gran mayoría eran panfletos, eran folletos. Porque era algo, acuérdate que se hacía tiene un nombre, la imprenta de molde, porque no es que no había impresiones, antes se acuñaban piedras, hacían jeroglíficos, pero era un molde y era eso y nada más. Entonces se hacían cosas cortas y en cantidades para que pudiese salir. Correcto. Por eso se hacían panfletos. Sí, y los panfletos del día, o sea, el que supo manejarlo y usarlo a su ventaja eran personas como Martín Lutero, quien lo que hacía era simplemente ir atacando yendo en contra del Papa. Y la verdad, mira, yo
en Salamanca, Ajá. tuve la oportunidad de... Salamanca, España. Salamanca, Ok. España. Por las dudas, Sí. digo, ya me voy, dice. En Salamanca, España, fui a la universidad y tenían una exhibición de, ¿cómo era? Obras, o sea, la censura de la Iglesia Católica a obras protestantes. Ujú. Y habían algunos panfletos. Y me di cuenta lo básico que era. A Martín Lutero le encantaba chistes escatológicos. Mira. No escatológicos, de caca. Entonces, habían dibujos del Papa sentado en el baño y la caca. Ajá. O sea, así lo dibujaba. Mira. Y dices, o sea, con esto comenzó la reforma. Claro, el medio, que era 2 hojas, 3 hojas, no se prestaba Para más. para un gran discurso. No es decir que Lutero no era capaz de hacer No, eso. lógico. Porque en sus discursos y cuando él debatía en Worms y todo eso, o sea, sí daba sus discursos. Sí, ya me estaba asustando que eras Pero antiluterano el ahora. medio impactó el mensaje. ¿Por qué? Porque había que reducirlo de tal manera para poder que entre en una hoja, en un panfleto. Entonces, el medio termina no solo afectando, condicionando, sino hasta el medio es el mensaje, que es Claro. la premisa ¿Qué de va a este crear? hombre. ¿Cómo puedo crear un impacto en 2 páginas? No puedo comenzar como dice la Santa Escritura, y después la referencia cruzada, y después que la interpretación original. No, voy a tener al Papa ahí sentado arriba del inodoro y diciendo que Listo. es un asco de persona. Ya. Se acabó. Entonces, el medio, que eran 2 hojas de panfleto, impactó el mensaje. Y McLuhan va más allá, dice, el medio es el mensaje. Porque si no fuera por ese medio, el mensaje no existiría. Exacto. Y modela y condiciona de manera tal de que, vamos, panfleto, vamos avanzando, imprenta. ¿Qué sería el otro avance tecnológico que cambió la forma en que nos comunicamos? ¿Sería la radio? Yo diría antes de la radio, el telégrafo. Telégrafo fue primero. Sí, no, Sí, claro. sí, tienes porque razón. el telégrafo era simplemente Exacto. pulsos de Exacto. eléctricos. Ajá. Pero algo que menciona Postman acerca del telégrafo, o sea, cuando vivíamos en el mundo de lo escrito, había una cierta conversación al cual todos podían participar por medio de libros. Uh-huh. O sea, uno escribía un libro en Inglaterra o en España, entonces en las Américas lo podían leer y después otra persona podía escribir otro libro. Y los libros son procesos largos, son procesos donde se va puliendo, se va trabajando, hay ideas que se van desarrollando. En este sentido, los panfletos no entra tanto porque el panfleto es barato. O sea, si vas a mandar algo de un continente a otro, va a ser algo quizás de mayor sustancia, uh-huh. un libro a lo mejor. Entonces, la comunicación, digamos, internacional era acerca de cosas grandes. ¿Qué significa el amor? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Cómo interactuamos? Los clásicos, las obras clásicas, pues. O eran novelas, uh-huh. o sea, cosas que entretenían. Entonces, había esa dimensión. Había información local, que era cosas quizás de poca significancia, pero te impactaban el día. Hey, van a cortar la calle este día. Hey, sabes que nació el bebé de la prima tal. Entonces, esa información, digamos, muy local, pues era de tu propia comunidad, claro. Era lo que te importaba a ti, pero no ibas a mandar información al mundo, a otro continente para hablar acerca de cosas tan pequeñas. Porque a nadie le importaba. Exacto. O sea, la gente podía vivir del otro lado del mundo sin saber qué estaba sucediendo en tu pueblo. Sí, no era necesario. ¿Y qué? Claro, o sea, no estaba en la mente de nadie poder hacerlo. Ajá. ¿Viste? Sí, quizás dejar, tú dijiste libros, novelas, estoy pensando en la época de oro de la literatura española, donde eran libros, claro, extensos quizás, pero que te dejaban una enseñanza, que te entretenían, entre comillas, pero te entretenían, te hacían pensar, por ejemplo, no sé, La vida sueño de Calderón de la Barca, y que te invitan a hacerte preguntas existenciales, uh-huh. ¿no?
Ok. Aún la correspondencia personal, o sea, Claro. las cartas que se mandaban. Claro, si tú solamente tienes oportunidad de recibir y mandar una carta quizás una vez cada 3, 4 meses, pues vas a asegurarte que sea algo pues, de sustancia. Sustancia, exacto. Que quizás una persona pueda hablar de cosas profundas y es curioso, o sea, nosotros hasta el día de hoy seguimos publicando libros que son conjuntos de cartas quizás de que una persona mandó a otra y son cosas profundas. Sí. Creo que hoy en día nadie va a publicar un libro de los correos electrónicos de nadie porque no son No son relevantes. no son relevantes, no son importantes, no son de consecuencia. Ujú. Con el invento del telégrafo, lo que empieza a suceder es de que ahora yo puedo inmediatamente mandar un mensaje de un punto del planeta a otro. El problema es que, como era inmediato y también era relativamente caro, el mensaje, lo que era lo más importante, lo que era más importante era la rapidez con la cual Exacto. llegaba el mensaje. Y no podía ser extenso tampoco. Correcto. No tanto, lo profundo, lo Claro. impactante. Entonces ahora tenemos información local o inmediato de manera internacional. Entonces, ¿qué tipo de mensaje? Yo no voy a, por ejemplo, la coronación de la princesa Ajá. tal. Yo no voy a hablar acerca de, no sé, esto es un momento importante para Dinamarca. Marca un antes y un después etcétera. en el desarrollo de la monarquía. Eso podría haberse hecho con un libro Exacto. o con una carta. Pero con un telégrafo la princesa viene vestida de azul y tiene una corona de perlas. ¡Wow! Entonces, es información inmediata. Ya la persona que está en Chicago sabe inmediatamente cómo está vestida la princesa de Dinamarca. Inmediata y filtrada. Ajá. ¿Por qué? Porque el que envía, en este caso, la información, llámese periodista, llámese el operador del telégrafo, tiene que tomar una decisión de qué información se va a enviar al otro lado del mundo. Uh-huh. Vamos a poner un número, 1000 opciones. Tengo que elegir una o sintetizar una. Y puede que deje cosas que son importantes, pero del otro lado se asume que eso es lo que pasó. O sea, ya ¿cómo podríamos decir? Hay una filtración donde el medio empieza a transformar el mensaje y donde en este caso el operador ejerce una influencia porque dice, no, yo simplemente transmití un mensaje. Uh-huh. No transmitiste un mensaje. Filtraste información y decidiste poner para el mundo, en este caso a través del telégrafo, lo que tú considerabas que era relevante. Bueno, pero como no impacta la vida de la otra persona, no puede ser algo más que entretenido. O sea, porque ¿qué va a captar la atención de la persona? O sea, si yo digo llovió o va a llover el día de la coronación, ok, si la persona no está ahí, no le importa. Si la persona está pensando ir a la coronación porque está ahí, entonces dice, bueno, voy a llevar paraguas. Entonces, ese punto de información es importante a nivel local, pero a nivel internacional no es importante. Por lo tanto, lo único que va a tener un impacto internacional es lo entretenido, Sí. porque no va a impactar a nadie. Entonces, si me causa risa, si me da intriga, si me llama la atención, eso es lo que voy a mandar. Entonces, termina influenciando el mensaje que se manda. Exacto. Y 30 años después del telégrafo aparece la radio. Ajá. Y la radio tiene uno dice, sí, noticias. Pero las radios cuando inician, el gran auge de las radios fueron los programas de entretenimiento. Claro. ¿Cuál era el nombre? Que hacían las radionovelas, algo así, sí, algo sí, se llamaba, ¿no? Radionovelas. Sí. Pero que hacían todos los ruidos y estaba genial, ¿no? Y claro, uno dice, Está "Wow". subiendo por las... Y hacía... Y era toda una producción. Estaba buenísimo. Pero fíjate, claro que había un espacio informativo, Sí. masivo, en vivo, donde ahora tú podías ya no remitirte a algo tan pequeño como el telégrafo, pero el resto del tiempo, ¿qué hacían con la radio? Uh-huh. De modo de estar 24 horas con noticias. Entonces tenían cápsulas de noticias y el resto era entretenimiento. Bueno, y
creo que Postman lo habla más en términos de televisión, pero ese concepto de las noticias del día Ajá. también era una selección, era un resumen de las cosas que Sí. sucedió alrededor del mundo en el día. Entonces uno se sentía muy informado porque sabía de que habían fuegos en Sudáfrica, hubo un terremoto en Polonia, hubo peleas en Nueva York y es como que, mira, ya sé lo que está sucediendo en el mundo. Ya me Estoy informé. informado. Pero después tenemos que preguntar, ¿qué es más entretenido? ¿Una pelea callejera en Nueva York o la firma de un tratado que va a permitir la venta de trigo entre, qué sé yo, Rusia y Ucrania? O sea, a nadie le importa o no es interesante, no es buena radio Exacto. hablar acerca de burocracia, pero si esa burocracia va a hacer un impacto mayor en que sea quizás el precio del trigo. Entonces, cuando vas a comprar tu pan, dices, oye, ¿por qué bajó el precio del pan? Oh, porque hicieron un tratado. Ya, claro. Entonces, eso no es entretenido. Háblame de la pelea callejera que sacaron cuchillos y murieron tantos y salieron heridos tantos otros. Eso es entretenido. Eso es buena radio. Entonces, una vez más, estamos hablando acerca de información inmediata, descontextualizada, entretenido. Entonces, el medio es el mensaje. Exacto. Y llegamos a, bueno, no sé si quieres meter algo más antes de llegar a televisión. No, o sea, Podríamos hablar de podemos muchos, seguir hablando acerca fotografía, de... o sea, hay un montón de tecnologías que como... Bueno, por ejemplo, fotografía. Hoy en día, pensando en la iglesia, a lo mejor podríamos volver a este tema, pero mucha gente tiene problemas con entender a los evangelios, porque dice, es que hay muchos errores, es que hay muchas discrepancias. ¿Cuántas veces cantó el gallo, no? Entonces, ¿por qué sucedió esto acá y esto allá y esto? Entonces, como que leo Mateo y está fuera de orden, leo Marcos y hay algunos detalles que están y no están. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a mirar el mundo por el lente de un fotógrafo. Exacto. Entonces, lo que saca el fotógrafo es lo que es. Y hemos pensado que eso es el pináculo de la verdad, cuando no lo es. Hay un montón de cosas que no puede captar una fotografía. O sea, una fotografía es un milisegundo en el tiempo. De ahí no puedo extrapolar mucha información. Exacto. No puedo entender el ambiente, no puedo entender el contexto, no puedo ver o apreciar las cosas que sucedieron antes o después. Por lo tanto, hay un montón de cosas que nosotros, al aceptar eso como verdad, ahora entramos en conflicto cuando vemos una manera de explicar la verdad pre-fotografía. Ajá. Entonces, cuando tenemos a los escritores como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que andan organizando un argumento aparte de los hechos de las historias, o sea, van colocando ciertos detalles para llegar a un punto, nosotros nos escandalizamos porque no incluye todos los detalles. Claro. Porque una fotografía sí incluye detalles. Pero es interesante. Sí. Fíjate cómo la tecnología incluso termina haciendo que nosotros tengamos una crisis en cuanto a lo que es verdad. O sea, hay una cierta aceptación de lo que es verdad que viene de nuestra experiencia con tecnología. Bueno, y ahí viene, no sé cuál es como no tenemos muchas notas, estamos hablando que el medio es el mensaje, pero lo que acabas de hablar de verdad tiene que ver con algo epistemológico. O sea, asumo que es verdad porque viene en el medio. Entonces, el poder que tiene el medio, no solo de el medio es el mensaje, sino el medio es el mensaje que es verdad. Ajá. Porque si están los medios, significa que es verdad. Y eso creo que es algo, eso sí es meternos en un mundo donde va a ser, yo siento que quizás, pensando en lo que decía Postman, no es uno u otro, son ambos. Hay ciertos avances que dejan cosas positivas, pero ese mismo avance, al mismo tiempo de dejar cosas positivas, hay cosas que se pierden, ¿no? Es interesante que Postman hace mucho de su crítica al mundo televisivo, Sí. ¿no? Y habla de, claro, en la televisión el tiempo es oro.
Entonces, el mensaje tiene que quedar reducido a, hablaste recién de 60 minutos, ¿no? ¿Lo mencionaste recién? No, pero lo teníamos, es que cuando te escuchaba fue el programa noticiero más famoso en Estados Unidos. ¿Todavía sigue existiendo? Sí, ya no? Claro. Mi abuela cada domingo ahí se sienta a ver Sagrado, 60 minutos. ¿no? En Chile también se usó, y creo que era así, 60 minutos, si no me equivoco. Se pagaron los derechos y se hacía el noticiero en el canal nacional, y era como, ahí había que estar, y eso era ley. O sea, nadie cuestionaba lo que se decía en 60 minutos, ¿no? Porque ese era el noticiero, ahí estaba la verdad. Entonces, si yo me informaba a través de ese noticiero, ya tenía la verdad absoluta. Entonces, fíjate, en 60 minutos tenía que resumir la información de todo el mundo, ¿correcto? Ajá. Porque ahí ya estamos hablando de la época de la televisión. Correcto, sí. Entonces, es todo el acceso a la información de todo el mundo en 60 minutos. ¿Cuántas cosas quedaron afuera? ¿Cuántas cosas realmente eran importantes? ¿Cuántas no? ¿Cuánto contexto también? Claro. Porque lo de 60 minutos y cualquier noticiero también tienen su ideología. Entonces van a dejar a un lado. O sea, es que no teníamos tiempo para hablar acerca de todas las cosas. Entonces, ¿cuáles son las cosas del cual sí hablaste? Pues las cosas que van apoyando lo que yo creo. Entonces, siempre hay un trabajo de ir eliminando. Y es curioso, creo que también en Latinoamérica nosotros tenemos este fenómeno de que despreciamos lo que... Lo local, ¿no? O sea, si es TV, Crónica TV o si es TV Azteca o lo que sea, no, porque son todos mentirosos. No, es que yo vi en The New York Times que decía tal cosa. Dice, y que... Piensas que el New York Times no tiene su propia ideología, todos sus propias mentiras. Claro que sí. Entonces, o sea, tratamos como sagrado lo ajeno. Bueno, y creo que sí, me gustaría mencionarlo, porque no solamente el medio impacta el mensaje, diríamos el medio es el mensaje que es la verdad. En el capítulo 2 de Divertirse hasta morir, de Postman, que digo, ¿por qué no lo leí antes? ¿Okay? Dice, el capítulo 2 es la epistemología, los medios como epistemología. Y nunca lo había pensado en eso, usando esa expresión. Siempre me cuestioné eso. Oye, es que lo leí en el New York Times, ya. Y sí, es que un estudio de Harvard, ¿y quién te dice que todos los estudios hechos por Harvard no están condicionados? ¿Quién te dice que no están pagados? O sea, es como que... mi favorito es, se han hecho estudios. Nadie sabe dónde. Pero si dices Harvard, o Johns Hopkins, o MIT, o Yale... Los científicos dicen. Claro. Sí. Pero anda a buscarlo, no aparece. Ajá. Okay. Pero el tema es este. Se asume como verdad por el simple hecho de que ya no es televisión, vamos a 2025, porque está en las redes sociales, porque está viralizado, porque es, ¿cómo se dice cuando es trending topic? Ajá, o sea, como sí. está ahí, es lo primero, todos están hablando de eso, por lo tanto ha de ser verdad, sí. ¿no? Entonces hay un problema epistemológico. La epistemología es la ciencia que se dedica de dónde nos viene el conocimiento. Entonces fíjate, ¿cómo no va a haber un impacto de la tecnología en la vida del ser humano si ahora pongo en off mi capacidad de cuestionamiento para simplemente asumir como verdad lo que aparece en redes? Hoy Google es lo que nos determina si es verdad o no. Entonces, si yo necesito algo, lo busco ahí. Ahora no. Otros lo buscan en YouTube y los más avanzados en la inteligencia artificial. Como si la inteligencia artificial también no fuese hecha por seres humanos. Claro. O sea, hemos usado y hemos visto ciertos condicionamientos en temas sobre todo valóricos. Sí, es increíble cómo la inteligencia artificial, y vamos a hablar acerca de inteligencia artificial, pero el pensar de que inteligencia artificial me lo dice, bueno, porque de algún lado lo agarró. Exacto. Hubo un problema con inteligencia artificial en los primeros años, donde lo conectaron con la red social Reddit. Reddit es Narnia. Sí, y o sea, una de las cosas que más predomina es el sarcasmo ácido. Entonces, muchos de los comentarios, cuando alguien hace una pregunta, alguien da una respuesta estúpida, especialmente ante una pregunta estúpida, claro, dan respuestas más estúpidas. Entonces, lo conectaron la IA de Google a Reddit.
Entonces, ¿por qué no? Porque seres humanos respondiendo y todo. Claro. Y asumieron de que todas las respuestas iban a ser legítimas. Entonces, cuando uno hacía una pregunta, creo que acerca de una dieta, de ¿cuántas piedras debo de comer en el día? Entonces Google, respondiendo, porque era el IA, entrenado con cosas de Reddit, decía, 2 a 3 piedras por día es saludable. Entonces, Bye, Alex Tarasiuk, decía esa respuesta. Pero claro, Sí. como está tras una interfaz, no es que lo dijo Google. Sí, pero lo dijo Google, o sea, consumiendo información ¿de dónde? Y ese para mí es, cuando leí ese capítulo de los medios como epistemología, eso da para mucho. Porque piensa esto, el acceso a la tecnología de un joven hoy que le tiene que enseñar a su papá o a su mamá cómo usar un celular. Entonces, estos tipos me van a enseñar a mí si ni siquiera saben usar un celular. Teus tenía razón. Entonces, ¿entiendes? Entonces, hay un desprecio hacia la comunicación, hacia la experiencia. Este tipo no tiene idea si yo le tengo que enseñar cómo hacer una captura de pantalla, ¿entiendes? Pero lo desecho eso y la mente no pensante asume que es verdad todo lo que consume. De manera, o sea, es como irreflexiva. Quizás para mí ese es el mayor temor y tiene que ver un poco con lo que dice Postman en su libro Divertirse hasta morir, Orwell versus Huxley, ¿no? Ajá. Que es cuáles de las dos tiranías va a terminar destruyendo la capacidad reflexiva del ser humano. Y la terminó destruyendo el divertimiento, ¿entiendes? No importa, somos... pero no pienso. Me dan información, pero no pienso. Tengo acceso a conocimiento, pero no lo proceso. Tengo acceso a información. Lo que tengo que pensar. Exacto. Sí. Y fíjate, hoy por hoy, y lo hemos discutido más allá de los chistes y las alusiones sarcásticas, todos los que trabajan en medios dicen que para que un contenido sea consumible, tiene que ser pensado en 4 pasos prácticos para, 5 maneras correctas de, 3 formas de, porque si no nadie lo va, si no es una invitación a pensar, ¡ay, qué aburrido! Entonces tiene que ser algo así, bueno, práctico y algo corto. que me está molestando mucho, y perdón, amo los Dígalo. videos de Bible Project, pero se nota que algún gurú de marketing se metió y cambiaron todos los títulos en YouTube. Bueno, me molesta muchísimo, amigo, pero yo entiendo por qué lo hacen, porque tienen que captar la atención. Mira la cámara y díselos porque ellos nos ven. Sí, Kim, John, por favor, vuelvan a tener los títulos originales de YouTube de Bible Project. No puedo encontrar nada. Claro, bueno, el otro día lo conversamos, ¿te acuerdas que estábamos buscando el video de La Ciudad cuando grabamos para el episodio anterior? ¿Y por qué no aparece? Aparece un título que es como, ¿cuál era la voluntad? ¿Cuál era el deseo de Dios para...? Nunca sabrías cuál es el punto 3, es impresionante. Y seguramente algo tiene que ver con el tema de búsqueda. Sí. Pero desnaturaliza ¿de qué está hablando? De la ciudad, punto. Sí. ¿No? Entonces, eso creo que no podemos ignorar ese impacto. Ese es el medio siendo el mensaje. Exacto. Porque el medio es YouTube, que es lo que hace al final de un video, te recomienda 5 o 6 videos más. Y si el título no te atrae, no le vas a hacer clic. Claro. Entonces tú puedes tener una posibilidad de visualización mucho mayor si cambias tu título. Pero entonces, al cambiar tu título, ¿en qué punto estás cambiando tu mensaje? Entonces McLuhan tenía razón. Sí. Ahora, Bueno, hablemos acerca de McLuhan, porque Marshall McLuhan. Marshall McLuhan, él hizo algo que me llamó mucho la atención. Creo que lo hemos masticado antes, pero me encantó cómo él lo diseñó. Hizo una tetrada de efectos mediáticos, así se podría decir. Tetrada de efectos de medios. Ajá. Sería la... tetrada de efectos de medios. No sé si es esdrújula o... No sé, ahora lo vamos a ver en español. Bueno, el punto Lo tenemos en inglés. La tetrada Ajá. consiste de 4 preguntas. Cada medio te invita a hacer 4 preguntas. La pregunta es... Es esdrújula. ¿Eh? Es esdrújula, con Entonces, acento en la E.
Tétrada. Ajá. Oh, muy Bueno, Dyer también la menciona. Sí. Viste que en su libro From the Garden to the City, él cita esto y de ahí empezamos a arrastrar hasta que Claro, llegamos a sí. a la fuente original. Sí, no es que somos eruditos. No, para nada. No somos, no hicimos Seguimos nuestros las pistas. estudios, claro. Sí. Pero lo mencionamos porque esa es una forma de decir, a ver, Dyer lo dice citando a este tipo, a Postman y al mismo tiempo dice cuáles son las 4 preguntas que dice Marshall McLuhan. Ok, pero ¿dónde están? No, vamos a la fuente primaria. Sí. ¿No? Dale. Entonces, cada medio invita a 4 preguntas. Número 1. ¿Qué es lo que mejora este medio? Tecnología. ¿Qué amplifica o potencia? Es la cosa. Segunda pregunta. ¿Qué hace obsoleto o desplaza? ¿Qué recupera del pasado que había sido previamente vuelto obsoleto? ¿Y en qué se invierte o da vuelta cuando se lleva al extremo? Es decir, o sea, ¿cuáles son las cosas que sí, o sea, a ver, voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, hablamos... Quizás, perdón, para hacerlo bien sencillo, ¿qué gano? Sí. ¿Qué se gana? Que gano, que pierdo. Que pierdo. Y eso es algo que, que sea consistente, o sea, insistente con esto. Porque es el inicio de la introducción que dijiste leyendo a Postman. No es uno u otro, son ambos. Estas 4 preguntas siempre se hacen y siempre tienen una respuesta. Algo se ganó y algo se perdió. Algo se recuperó del pasado que ya no estaba. Sí. Y de alguna manera, si esto se lleva a su extremo, se invierte o como que se cancela. Doy un par de ejemplos. Un automóvil. ¿Qué es lo que potencia? Potencia el movimiento. Sí. Ahora puedo ir mucho más rápido, puedo ir mucho más... o sea, tengo una movilidad personal, nadie me molesta, me siento individual, no tengo que tomar el bus, no tengo que tomar el tren, entonces voy donde quiero. Claro. Eso es increíble, wow. ¿Ok? ¿Qué hace obsoleto? Bueno, ya los carruajes tirados por los caballos ya no es algo que se usa mucho. Transporte público de alguna manera. Sí, correcto. Es chistoso, yo sigo algunas cuentas aquí en Querétaro que son muy pro o sea, medios ambientales, son muy críticos de las carreteras y todo. Y está bien, o sea, yo de cierta forma, si existiera esa utopía donde podríamos... qué sé yo, todos vivir en una comunidad y hay un tren que va de una estación para el otro y todo lo que tengo está en esas 3 estaciones de tren. Buenísimo. Sí, sería buenísimo, pero no es real. O sea, porque hay veces donde yo quiero ir a otra ciudad y no quiero tomar el bus que va a ir por todas las aldeas hasta llegar a mi destino. Quiero tomar la carretera y llegar en 20 minutos. Entonces, claro. O sea, claro, eso es lo que potencia, pero sí hace algo obsoleto. Porque como no voy por esas aldeas, yo no conozco la ciudad. Exacto. Hay un montón de rincones de esta ciudad que no conozco. ¿Por qué? Porque no me toca caminar por ahí, porque no me toca ir por ahí en tren o en bus. Yo conozco de mi casa a la carretera, la salida y después donde quiero llegar. Entonces, sí se pierde algo. Sí. Se pierde esa sensación de comunidad. Se pierde un montón de cosas. Ahora, ¿qué recupera el automóvil, por ejemplo? Bueno, lo que vamos recuperando es también, por ejemplo, si hablamos del carruaje, ¿no? Ahora el carruaje es algo especial. Claro. Entonces yo si salgo, voy al centro y pago para subirme a un carruaje llevado por caballos y ahora es algo bonito. Antes era algo necesario, ahora es algo especial. Entonces se recupera quizás algo donde si salgo a caminar, pues estoy saliendo a caminar porque quiero disfrutar. Claro. Entonces, o sea, porque toda la monotonía de que tengo que ir caminando rápido. Pensando en eso, se recupera el tiempo que perdías en el transporte también. público, de esperar media hora, perdiste el tren, ahora recupero y optimizo el uso de mi tiempo, o sea, mejoro pero recupero tiempo que a lo mejor antes gastaba en el transporte público, hoy lo recupero para estar en casa, supuestamente, ¿no? En el ideal. Después se invierte, o sea, es decir, cuando lo llevo a un extremo, como que todas las ganancias se cancelan. Sí. Porque, wow, yo gano tanto tiempo yendo en automóvil, sí y no. Porque ahora, ¿qué haces con el tráfico?
¿no? Exacto. O sea, cuando todos andan en autos, entonces todos están en tráfico. Bueno, es que tengo mi cabina y estoy en privado, tengo mi aire. Ajá, ¿y qué haces con la contaminación de tantos autos, ¿no? El hecho de usar los autos, o sea, uno dice, pues yo no quiero caminar, por lo tanto compro un auto. El problema es que si todos hacen eso, entonces las ciudades se van a desarrollar pensando en solo el uso con auto. Entonces no tienes otra opción. Antes era una ventaja, ahora es una necesidad. Entonces, todo medio, toda tecnología tiene esas 4 cosas. ¿Qué es lo que ganas? ¿Qué es lo que pierdes? ¿Qué es lo que recuperas? Por ejemplo, la radio, ¿no? O sea, ahora, después, con el invento de la radio, la televisión, ahora tenían una razón para que toda la familia se juntara y que estuvieran juntos y que hablaran. Entonces, era como que, lo que perdimos con la tecnología era quizás la fogata y ahí sentarnos. Pero ahora con esto tenemos una experiencia comunitaria. Sí. Entonces, en todo, se gana algo, se pierde algo, se recupera algo del pasado y se invierte cuando lo llevo a un cierto extremo. Ahora, estas 4 preguntas nos dan un marco de reflexión para el uso de la tecnología. Porque el tema es, ¿cuál es el impacto de la tecnología? Siempre tiene un impacto, ¿no? Y pensar que simplemente es bueno porque es un avance tecnológico, sin pensar en lo que gano, en lo que pierdo, en cosas que se recuperan, pero en cosas que se van, como dijiste, invirtiendo, ¿no? Entonces, creo que estas 4 preguntas, y lo dice Dyer en su libro, cuando él usó, ¿te acuerdas? Creo que como líder de jóvenes proyectó algo y se dio cuenta que sus jóvenes no tenían Biblia, no sabían los libros de memoria, porque claro, con la Biblia impresa no te quedaba otra que memorizar los libros para saber dónde estaba, sino, fíjate, cada avance. Antes no lo había, pero después pusieron un índice de libros. Ajá. Yo me recuerdo, las Biblias más viejas no siempre tenían el índice adelante. Ahora con el índice, Amós. Aquí está, ¡pum! Pero hoy no lo necesito con el celular. Entonces, siempre algo se gana, algo se pierde. Eso no significa ni satanizar la tecnología. Y algo se recupera. Exacto. Porque en ese mismo ejemplo dice, bueno, yo antes como que me autoflagelaba mucho. Ajá. Porque decía, ¿cómo puede ser que la tecnología estoy haciendo que pierdan ese sentido de hojear la Biblia y llegar al libro? Dice, pero ahora estamos llegando a la lectura comunitaria. Uh-huh. Y así era antes. Exacto. O sea, antes de Gutenberg, ¿cómo hacían? O sea, simplemente llegaban y leían juntos. O alguien leía y los demás escuchaban. Sí. Y eso era la manera de interactuar con la Biblia. Entonces se recupera algo del pasado. Entonces, yo creo que si nosotros entendemos eso, que cada tecnología tiene un impacto. A mí me encanta el ejemplo que da Dyer. Dice, una pala que se usa para cavar un pozo, pues va a cambiar el terreno. Si terminas cavando un pozo con esa pieza de tecnología. Sí, pero cuando terminas de cavar el pozo, también tus manos van a verse afectados. Exacto. Entonces, la tecnología afecta tanto a nuestro alrededor como a la persona misma. La tecnología te afecta de más maneras de lo que piensas. Ahora, tanto afecta que Postman hace una evaluación o un desarrollo histórico de la tecnología, que si estamos bien de tiempo todavía, ajá, sí. En su libro Tecnópolis, totalmente recomendado. El libro fue escrito, no sé si tienes ahí creo que 87. Dato. Sí, y después actualizado más adelante. Ajá. Pero él habla de que el desarrollo de la sociedad, del mundo occidental específicamente, se puede hablar de tres grandes momentos. Primero, la cultura de las herramientas, donde las personas, a través del uso de la tecnología, crean herramientas para su desarrollo, pero donde los valores de ellos están por sobre las herramientas, ¿correcto? Después, estoy tratando de... Da un ejemplo de eso. El reloj, por ejemplo. Se crea el reloj, pero el reloj no determina mis ritmos. ¿Qué determinaba los ritmos en aquel tiempo? Las campanas de la iglesia. Uh-huh. Y los ritmos los determinaban mis valores. Lo primero que hago en la mañana es, no sé, ir a misa
el reloj no determinaba lo que yo hacía, no había una hora estándar. Era la manera para poder aumentar o mejorar las cosas que yo determino como valiosos. Bueno, él daba el ejemplo del primer reloj mecánico, se usaba en los monasterios como para marcar los tiempos matutinos, vespertinos de oración. Porque los que marcaban los ritmos eran los valores eclesiásticos, o sea, los valores espirituales, por decirlo de alguna manera. No estamos diciendo si es bueno o malo, simplemente estamos diciendo los valores eran los que determinaban el uso de la herramienta, ¿ok? Pero después se avanza y dice, empieza, sobre todo en el tiempo del Renacimiento y la Ilustración, empiezan a surgir desarrollos tecnológicos que empiezan a cuestionar esos valores, ¿no? Entonces, es como, oye, con la invención del telescopio nos damos cuenta que lo que se dijo que era verdad no era tan verdad. Perfecto. Entonces, hay como él le llama a esa época la tecnocracia, donde hay una igualdad, hay una tensión, donde la herramienta tecnológica tiene tanto peso como el valor. Ajá. Sí, bueno, siguiendo el ejemplo del reloj mecánico, él menciona ese cambio con el reloj cuando, creo que era Francia, donde se dijo que el reloj mecánico que iba a regir los tiempos de todos los ciudadanos iba a ser la que está en el Palacio Real. Exacto. Entonces, ahora ya no es una herramienta para el monasterio para marcar los tiempos de oración. Ahora es una cosa que va a marcar el ritmo de todo comerciante, incluso el monasterio, porque el monasterio va a tener que regirse no solamente a sus propios tiempos, sino al tiempo del rey. Y dice, con el desarrollo de la revolución industrial y ya el desarrollo tecnológico mayor, se transforma esa tecnocracia en una tecnópolis. Ahora, lo que a mí me llama la atención es cómo él define la tecnópolis, donde la tecnología es una cultura en sí misma y donde la tecnología se convierte en la nueva religión. Entonces los valores ya no gobiernan el uso de las tecnologías, sino la tecnología determina los valores. Y uno dice, ¿pero cómo? Cito algunas cosas de Postman, de su libro Tecnópolis. Dice, con el motor del progreso tecnológico, donde la eficacia era el bien mayor, se dejó de ver a la gente como hijos de Dios. Y este Postman no era cristiano, ni siquiera como ciudadanos, sino como consumidores, es decir, como mercados. Entonces, el valor ahora, ¿cómo veo a las personas? Son mi mercado. Ya no son personas. Ya no es un individuo, ya no es un otro yo. Ahora simplemente es un consumidor. Entonces, la ética está determinada por la tecnología. ¿A quién le vendo mi producto? Pues necesito consumidores, no necesito personas que piensen. Simplemente les tengo que crear una necesidad y vendérsela. Cita otro que la fe en la maquinaria era la mayor amenaza para la humanidad y empezaron a que la tecnocracia deja de tener tengo mis valores, pero tengo el avance tecnológico. No, ahora es la tecnología la que determina el valor. Y eso tiene que ver con lo que dijimos de la epistemología de los medios. O sea, ¿cómo puedo saber dónde encontrar una respuesta? Voy a la tecnología. Claro. Y asumo que la tecnología me va a dar la respuesta correcta, me va a decir la verdad siempre, pero no tiene vida en sí mismo. Bueno, Postman habla acerca de la educación. O sea, cómo es que antes la educación era para enseñanza de carácter y para dar a las personas una idea acerca de el mundo en sí y la problemática que se encuentra filosóficamente, socialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le damos un espectro amplio, le educamos. Y se introdujeron herramientas para ayudarles con esa educación. Menciona el examen como un cierto tipo de tecnología, donde vamos dando un puntaje numérico a su rendimiento educacional, lo cual dice, ¿en qué momento redujimos a una persona a un número? O sea, ¿cómo es que llegamos a pensar de que eso es verdad? O sea, tú eres de promedio 84, tú de 96. O sea, ¿cómo es que llegamos a hacer eso? Entonces empezamos a cuantificar absolutamente todo. Y después el Tecnópolis lo que hace es que nos lleva a un punto donde el joven es enseñado no
para desarrollar su carácter, sino para poder usar correctamente las herramientas. Exacto. Entonces se habla acerca de saber cómo usar el internet, saber cómo usar la computadora, saber cómo usar. Entonces ya, está educado. Espérate. Entonces el bien central es el uso de las herramientas, la tecnología. Bueno, lo dice Postman, dice, ¿por qué Tecnópolis? Es decir, la sumisión de todas las formas de vida cultural, a la soberanía de la técnica y la tecnología, encontró un campo abonado en Norteamérica. Y él propone algunas razones. Dice, primero, se vincula íntimamente la idea de novedad con la mejora. Como es nuevo, significa que es mejor, y lo asumo a ciegas. Segundo, dice la audacia de los tipos que fueron capaces de invertir, los capitalistas que dijeron, aquí está, y dijeron, si invertimos en tecnología, vamos a poder tener control de muchas cosas. Pero lo que me llama la atención es esto. La tercera, el éxito de la tecnología del siglo XX proporciona a los norteamericanos servicios, comodidad, rapidez, higiene y abundancia, de manera tan prometedora que parecía no haber motivos para buscar cualquier otra fuente de satisfacción, creatividad u objetivos distintos. Lo tengo todo con la tecnología, no necesito más cosas. Ajá. Entonces, claro, por supuesto, llegando al tema educativo, entonces, ¿qué necesito? Necesito personas capacitadas para el uso de la tecnología. Nada más. Sí, sí. Y creo que esto pasa de manera tan sutil de que si no somos capaces de escuchar estas voces como Postman y realmente discernir, decir, a ver, ¿en qué? O sea, ¿cuál es el valor más importante? ¿Cuáles son las cosas que nosotros como sociedad estamos exaltando? ¿Qué cosas o valores yo he recibido o he creído que es lo máximo simplemente porque eso fue el ambiente en el cual fui creciendo? Y yo tengo una responsabilidad de aceptar, rechazar o por lo menos medir, o sea, decir, esto me da algo, me quita algo. Porque si no hago eso, entonces simplemente voy a estar a la merced de la nueva tecnología, de la siguiente cosa. Postman dice que la información se vuelve en un dios. Y cito para que no sientan que estamos interpretando o acomodando, ¿no? Dice, el genio que salió de la botella proclamando que la información era el nuevo dios de la cultura era un embustero. Resolvió el problema de la escasez de información. Eso es lo que se gana, pensando en las 4 preguntas de... ¿Cómo sería McLuhan. McLuhan. McLuhan, gracias. Resuelve el problema de la escasez de información, cuyos inconvenientes eran obvios, pero no avisó sobre los peligros del exceso de información, cuyas desventajas no se veían con tanta claridad. Yo no sé si hoy las personas... No lo quiero generalizar porque las generalizaciones suelen ser injustas, pero ¿cómo se procesa toda la información? ¿En qué momento se para y se dice, oye, pero ¿qué me lo está diciendo? Lo que tú decías. Recién hicimos un ejercicio, ¿no? Pusiste, creo que CNN. Ajá, sí. ¿Y a qué le importan estas noticias? ¿Y por qué esas noticias son los titulares? ¿Quién decidió que esas eran las noticias que yo necesito consumir? Entonces, fíjate, estamos ahogándonos en un mundo de información, pero sin significado. Claro. Es más, como no tengo tiempo ni siquiera puedo procesar la información, menos voy a tener tiempo para pensar o reflexionar acerca de la información que obtengo. Y ese hoy es un tema en el mundo, en el Tecnópolis. O sea, si esto lo dijo Postman con la información que había por televisión, imagínate hoy, sí, ¿no? Donde el medio, ¿cuánto eran? ¿140 caracteres? ¿Twitter? Originalmente en 140 Sí, eran. creo que 140. Después se duplicó Sí, y ajá. ahora puedes escribir. Pero inicialmente era como, la capacidad de decir lo que quería decir en 140 caracteres. Entonces, no solamente el medio es el mensaje, sino el medio es el mensaje que es verdad, pero está tan saturado de información que asumo que tener mucha información es sabiduría. Y ese es un error. Sí, hay una diferencia entre sabiduría y conocimiento, ¿no? Y creo que cuanto antes entendamos la diferencia, mejor nos va a ir. El conocimiento es saber que el tomate es una fruta, ¿no? La sabiduría es saber que no se ponen tomates en una ensalada de frutas. Sí, tal cual. Ahora, a veces pensando en eso, ¿no? Sabiduría es conocimiento aplicado.
no está mal, pero va mucho más allá de un simplemente conocimiento aplicado. Yo siento que los fariseos sí tenían mucha información. Y Jesús no les cuestiona lo que ellos conocían. Lo que pasa que simplemente sabían que el tomate era una fruta. Ajá. Y nada más. Sí. Y a veces en el mundo eclesiástico pasa lo mismo. Tenemos un montón de información bíblica y discuten y debaten y usan los medios para decir, no, es que el tomate es una fruta, tú no lo sabías. ¿Ok? Pero ¿y cómo se ve eso en la vida práctica? No está, eso es sabiduría. Tiene que ver con discernimiento. Con tanto acceso de información, ¿cómo bajo y cómo llego a ver cómo se ve mi vida y cómo se ve mi familia y la vida de la iglesia y la sociedad en general, ¿no? Totalmente. ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Cuál es la manera en que podemos saber nuestro lugar en el tiempo? Hay una serie excelente que también por otro pensador, ¿cómo se llama el que hizo al Libre? Que se fue a Suiza. Francis Schaeffer. Sí. Y él hizo una serie, creo que su hijo era productor, sí. Hizo una serie creo que de 10 episodios y se llamaba justamente así, ¿Cómo pues viviremos? Uh-huh. Se encuentra en YouTube, no sé si se encuentra en español, pero por lo menos las en inglés lo encuentras todos en YouTube. Y va por la misma línea, o sea, desarrollando todo esto. Y creo que por eso es importante también saber la historia, o sea, saber de dónde vinimos. Nosotros no es que salimos de un repollo y ahora, o sea, todo lo tenemos a nuestra disposición. No, esto es el proceso de muchos años y son cosas que fuerzas que nos fueron influenciando y afectando de tal forma que no lo entendemos en su totalidad. Entonces creo que el poder, antes de tener, como dijimos, esta conversación práctica acerca de la tecnología, creo que sí tenemos que establecer las bases. No somos anti-tecnología. Exacto. Pero sí tenemos que no idolatrar a la tecnología, no simplemente decir, pues como es nuevo, es bueno, hay que introducirlo, hay que hacerlo, sí. Porque yo no veo ningún problema con eso. Sí, y el concepto que dice Postman de vigilancia activa, de tener las defensas alertas, creo que tiene que ver mucho con desarrollar pensamiento crítico. El pensar, pero para pensar necesitamos tiempo, para reflexionar necesitamos tiempo, para hacerlo necesitamos diálogo comunitario. Hay algo que lo hablábamos antes y quizás lo anticipo cuando hablemos de iglesia, ¿no? Y el uso de la Biblia. Oye, qué bendición la Biblia traducida al idioma de las personas, cuando se tradujo de Wycliffe al inglés, Lutero en alemán. O sea, las personas tuvieron acceso a la palabra de Dios que antes no tenían. Uh-huh. Eso es un súper mega avance tecnológico. Usando las 4 preguntas de McLuhan. Ajá. Eso se ganó. ¿Y qué se perdió? ¿Se pierde algo? No se pierde nada. ¿Cómo que no se pierde? Claro, tengo mi Biblia y digo, yo, el Espíritu Santo y la Biblia, suficiente. Como Correcto. tengo la Biblia en mi idioma, ya no necesito dialogar, ya no necesito el unos a otros, porque ya tengo la Escritura para mí. Eso ha sido un problema con nosotros cuando estamos en IVAC, estamos enseñando en el Instituto Bíblico. Muchas veces sale la pregunta, pero espérate, ¿por qué tengo que aprender esto? ¿Por qué me tienes que explicar esto si yo con la Biblia es suficiente? Y creo que eso en parte es resultado de eso. Sí. O sea, ya tengo la Biblia en mi idioma, yo puedo leerlo por mi cuenta y no necesito que nadie me enseñe. Y es como que, ok, ¿cómo era antes? Antes era en un idioma desconocido, entonces, o sea, solamente para acercarme a la Biblia lo tenía que hacer por medio de un intermediario, claro. Un intermediario que había estudiado, que entendía quizás algunos elementos de el contexto de, o sea, conocía los idiomas originales, sí, etcétera. Entonces, ahora, había esa posibilidad. Ahora ya se quita esa persona, lo cual no estoy diciendo que es necesario que haya ese intermediario, pero al quitarlo sí se pierde algo. No es que antes era mejor ni ahora es mejor. El tema es lo irreflexivo. No, antes nadie tenía acceso a la Escritura, hoy todos la tienen. Ok, perfecto. Y ahora que todos la tienen, ¿mejoró necesariamente la sociedad? ¿Mejoró la vida de las iglesias? O sea, es lo irreflexivo. A mí me preocupa mucho y lo veo no solamente en el ámbito de iglesia, lo veo
doy clases en una universidad y siempre les digo a los alumnos, respecto a mi profesión, le digo, si tú no sabes el por qué, alguien siempre te va a tener que decir el cómo. Pero si tú sabes el por qué, vas a saber cómo. Pero los alumnos no quieren saber el por qué. Profe, dígame, ¿qué hago? Pero yo no te voy a decir cómo hacerlo. Yo te quiero decir por qué lo tienes que hacer. ¿Por qué vas a empezar un tratamiento con un paciente bajo estos postulados y bajo estas premisas? Pero no quieren pensar. Es aburrido pensar. Porque en un mundo, y cito quizás lo último de Postman, en una cultura que se consume a sí misma con la información y la mayoría de nosotros ni siquiera se cuestiona cómo controlar el proceso. Actuamos bajo el supuesto de que la información es nuestra amiga, creyendo que las culturas sufrirían dolorosamente por la carencia de la misma, lo cual desde luego sucede, solo que ahora se está empezando a entender que las culturas también pueden padecer dolorosamente el exceso de información, una información sin sentido. Sí. Y ahí va. O sea, yo le digo a los alumnos que hoy tú tienes acceso. No estudié hace muchos años atrás. Hace 30 años atrás era ir al libro y hablábamos con Cindy la cantidad de dinero que gastábamos en fotocopias. Ajá. Porque ¿qué libro digital? No existía. Entonces era pedir el libro en la biblioteca, ir a la fotocopiadora más cercana, que era la más barata y una fila interminable, para poder leerlo después en tu casa, porque te lo prestaban por un día y porque eran libros que se llamaban de reserva. Pero si le podías sacar fotocopia, ya con eso tenías más tiempo. Pero hoy tienen información, modelos 3D, puedes verlo, casi un holograma aparece, no sé, del esqueleto y tú puedes verlo. Pero eso no necesariamente devino en un criterio clínico, bueno, ya por tiempo no lo tenemos. Postman habla de cómo afectó la tecnología en la salud, por ejemplo. O sea, como para darnos cuenta, porque la reflexión que él hace es cómo la tecnología impacta a la sociedad. Y dice, hemos tenido avances tecnológicos increíbles, pero ¿en qué momento la cesárea se convirtió, dice él, en el estándar para el nacimiento de una nueva vida? Uh-huh. Eso es avance tecnológico, claro, mediado por una cuestión de dinero. Qué bueno toda la cantidad de exámenes que se hacen hoy, pero los médicos dejaron de hacer clínica. Ajá. Ya no saben hacer clínica. Entonces, ya no saben el contexto de nada. No preguntan, no hacen anamnesis, no le dicen, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? No, mire, hagas estos exámenes y vuelva a la próxima. Entonces, claro que se ganan cosas, pero se pierden un montón más. Sí. Entonces, negar el impacto, como tú dijiste, no somos ni anti, ni y te digo ni algo, idolatramos. El avance del IA en el mundo médico va a cambiar eso, porque ya ver a las personas como un conjunto de estudios, pues eso lo puede hacer una computadora. Yo voy a subir, yo creo que en 10 años ya simplemente va a haber un portal donde tú vas a subir un montón de PDFs de los exámenes que haces y después te va a dar su diagnóstico. Los doctores hacen lo mismo. Entonces, ¿cuál va a ser su punto, digamos, de ventaja? Exacto. Va a ser que te conocen. Va a ser que ellos entienden qué es lo que tienes, no, porque es que tengo 5 años conociéndote, yo sé. Entonces ellos van a... Y de cierta forma, yo creo que la IA, pensando en McLuhan, va a revivir algo que se había perdido. Totalmente. ¿Por qué? Porque ya es como que me vas a decir que mi puntaje de hemoglobina está en por lo tanto necesito Ya está, eso lo hice y me salió gratis. ¿Qué tienes para mí? Bueno, ya nuestros auspiciadores nos dicen, nuestros 3 patrocinadores nos dicen que está muy largo, pero déjame contarte 2 minutos en la clase de bioética que justo estoy dando este semestre. Una de las cosas que hablamos es cuál es la relación terapeuta-paciente. Y tomé tu ejemplo. No te lo había contado, lo tomé sin permiso. Gracias. Okay, porque me debes regalías. Claro, está el modelo paternalista donde el terapeuta le dice al paciente, terapeuta me refiero tratante, médico, el área de la salud que quiera. Dejémoslo al médico. El médico le dice, esto es lo que usted tiene que hacer. Y es el papá. Por eso es paternalista. Pero también le conviene al paciente. ¿Para qué voy a pensar? Mejor dígame qué es. Y ese es en el hospital, va rápido. Después está el otro que es como, mire, yo soy su asesor, experto. Mire, estas son las opciones, elija usted. Después está el otro que funciona como consejero. Estas son las opciones, veamos cuál. Uh-huh. Pero decía, el mejor modelo es el modelo de trabajo en equipo, donde el responsable de la propia salud es el paciente. Y yo voy a entrar en un trabajo colaborativo con el profesional de salud, donde juntos lleguemos, porque
principio de autonomía, que es un principio de bioética. Ajá. Yo soy persona libre y autónoma. Pero ese trabajo en equipo demanda tiempo. Ahora, con el acceso a información, creo que cada vez se va a ir moviendo más la línea de decir, ¿y por qué tengo que hacerlo? Y vuelvo a repetir, la falta de pensamiento crítico, que quizás es una de las crisis más grandes de la sociedad en todas las esferas, incluida la iglesia. Pero pensaba en eso, o sea, y daba tu ejemplo. O sea, Alex se convirtió especialista en su enfermedad. ¿Por qué? Porque era la única manera de tomar las mejores decisiones junto al médico, ¿no? Y a los que fueron parte de tu equipo. Pero entonces, claro que el impacto de la tecnología se va a empezar a ver en todas, se sigue viendo en todas las áreas, y eso no va a seguir hasta que vuelva el rey. Claro. No, sí, y creo que en ese sentido doy gracias a Dios por la tecnología. Creo que como hablamos la semana pasada, es una muestra de la habilidad creativa del ser humano, y creo que Dios se alegra cuando ve cómo estamos siendo innovadores con las herramientas que Él nos dio, el material bruto que Él nos dio. Pero creo que en ese sentido también tenemos que reconocer de que hay muchas cosas que están en juego cuando voy introduciendo una nueva tecnología. Y si no tengo ese discernimiento, hay que tener cuidado. Porque, como tú dijiste, ¿no? O sea, bueno, pensaba mientras estabas hablando de que el doctor ahora se vuelve, es colaborativo, trabaja en equipo con el paciente. Pero muchas veces... Debería. Sí, debería. Pero muchas veces el doctor no quiere hacer eso porque quiere ser rey soberano. Claro. Y decir, ¿sabes qué? Tomas esto porque lo tomas, porque yo soy el encargado aquí. Soy el semidios. Uh-huh. Pero tampoco el paciente lo quiere hacer. Claro. Porque eso requiere de mucho estudio, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y no quiero hacerlo. Amigo, el paciente lo dice, yo no estudié, usted estudió, dígame lo que tengo que hacer y punto. Sí. Entonces, si la medicina es tírese de cabeza del cuarto piso, pues el médico me dijo, y como tenía la bata blanca, lo transforma en un semidios donde su palabra es verdad. Entonces, cero pensamiento crítico. Ya sé que se nos fue el tiempo, pero no respondimos a una pregunta que la dejamos puesta la semana pasada. Damos gracias a Dios por la tecnología, no somos ni tecnofóbicos ni tecnofilia, ¿no? ¿Es neutra la tecnología? Bueno, Postman dice que no. Y no sé si me da el tiempo para citarlo. Dyer también dice que no. Pero decíamos, quizás sí y no. ¿Es neutra? ¿No es neutra? Uh-huh. ¿No es ni buena ni mala? ¿Por dónde, cómo lo definirías para que se entienda? Creo que, primero, en su base no es sin consecuencia. Uh-huh. Cada tecnología va a tener un impacto. Como esto es una ecología, la introducción de cualquier tecnología a tu vida va a ser un impacto, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, la gente dice, no, la comida en Europa es fantástica. Yo cuando voy a Europa, pues como lo que quiero y adelgacé 5 kilos. Sí, pero usted no iba en coche. Claro. Entonces, caminabas de la capilla tal a 10 kilómetros por día. Entonces, claro que bajabas de peso. Quitaste un elemento de tu ecología. Exacto. Entonces, no nos damos cuenta de lo que sucede. Entonces, la tecnología no es sin consecuencia. Sí. Pero creo que también, pensando, leyendo a Dyer y a Postman, la consecuencia, porque cada tecnología se hace con un valor intrínseco. Sí. O sea, está valorando algo, ¿no? Está, por ejemplo, pienso en la aplicación de la Biblia, ¿no? YouVersion, algo que me encanta, creo que ha podido propagar a la Biblia a muchas... Sí. A todos los rincones del mundo. Creo que ahora este mes están celebrando 1,000 millones de personas que se han sumado a usar la aplicación. El problema es que ¿qué valora la Biblia en una aplicación? Valora inmediatez. Uh-huh. Bueno, tú me mostraste ahora. Hay una Biblia que salió. Deja ver si la encuentro rápido. La Biblia en QR era.
¡Wow! ¿no? Y el autor, tomaron los comentarios de Gen Getz, Ujú. y está bueno, pero me llamó la atención lo que decía en la publicidad: sabiduría práctica en 3 minutos. ¡Wow! Sí, imagínate, sabiduría práctica en 3 minutos. Sabiduría microondas. Sí. O sea, en 3 minutos o menos tú puedes alcanzar la sabiduría. Y me remonto a lo que, lo que estaba contando Sócrates. O sea, decía... Obtén sabiduría bíblica práctica en solo 3 minutos. Cada cápsula de Principios para Vivir te conecta con un principio eterno de la palabra de Dios para aplicar hoy donde estés. Exacto. Entonces, cuando yo uso medios que valoran inmediatez, alcance de información, una respuesta rápida, lo que estoy eliminando es justamente la razón. O sea, cuando hablamos del Antiguo Testamento, decimos, el Antiguo Testamento es escritura contemplativa judía. Lo leo, salgo, tomo 3 tazas de té o café o tu bebida favorita mientras piensas bajo la higuera y después regresas, lo lees de vuelta, tomas otros 3 pasos, Sí, 3 vueltas a la manzana y le sigues masticando. Eso no lo puedo hacer en 3 minutos. No. Entonces, vuelvo a decir, ¿qué se gana? Se gana un alcance increíble. Por se supuesto. gana la posibilidad de poder llegar a los rincones más lejanos del mundo con la escritura, que es un bien. ¿Qué es lo que quita? Me quita esa, o sea, no me obliga, digamos, a sentarme, a contemplar, a pensar, a masticar algo, lo cual quizás cuando la Biblia era tal vez un evento, ¿no? Me sentaba y estudiaba y sacaba todos mis libros, ¿no? Sacaba mi comentario, tenía mi Biblia, tenía mis 3 diferentes versiones. Era un momento para estudiar. Ahora pues saco Claro. el celular y ahí estoy unos minutos y estoy viendo. Ahora, con inteligencia artificial, ¿qué ganamos? Bueno, Logos, por ejemplo. Logos acaba de sacar su asistente Sí. IA, que tú le puedes hacer cualquier pregunta y ¡pum!, te lo tira. ¡Excelente! ¿Qué me da? ¿Qué gano? Pues gano la posibilidad de poder buscar a través de un montón de comentarios y herramientas bíblicas para obtener una respuesta. ¿Qué pierdo? Pierdo el lograr o el alcanzar una respuesta a través de la búsqueda. Exacto. Estoy desinstalando Logos. De hecho, no, pero que es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos entonces una cultura que es, a ver, dime qué hacer. Exacto. Dime qué es lo correcto. Y yo creo que nuestra relación con Dios no se trata de eso. Pero cuando tengo una IA que si le pregunto, ¿esto es correcto o incorrecto? Y me da una respuesta sin una relación, sin mira, hay que pensar esto, hay que masticar esto, hay que ver esto, ¿no? Es decir, mira, esto es correcto. Dado, debido a tiqui. Me tira un montón de comentarios, lo cual no voy a leer, porque como mi valor máximo es la inmediatez, Exacto. no voy a ponerme a... El IA lo hizo, bueno, estoy creyendo que el IA lo hizo bien. Entonces ya. Ahora, entonces diríamos, la tecnología no es neutra porque siempre tiene consecuencias. Algo se gana, algo se pierde. Algo se recupera, pero algo se lleva a un extremo peligroso. Uh-huh. Entonces, tener esa fe ciega en que simplemente este avance tecnológico ¡wow! Como este. Y estoy seguro que Gen Getz no lo hizo pensando en eso, pero esto tiene que vender. Entonces, claro que para vender es obtén sabiduría práctica y bíblica en solo 3 minutos. Yo lo quiero. Obvio, porque como lucho con el tiempo y este invento tecnológico ahora nos dice que tenemos que terminar. O sea, si te das cuenta, no es neutra porque siempre va a tener un impacto, siempre va a tener una consecuencia en nosotros. Y no surge de la nada, está mediado por personas, está filtrado, y pensando en todo lo que hablamos, donde entonces el medio se transforma en el mensaje, donde ya es la epistemología de los medios, simplemente a través de los medios yo sé, a ver, sí, está bien, no tengo ningún problema. Hace un tiempo atrás,
una persona me dice, oye, estoy en una búsqueda espiritual y tengo algunas inquietudes. Dije, dale, conversemos. Mira, lo que pasa es que estoy viendo en unos canales de TikTok y yo dije, ¿qué? ¿De TikTok? O sea, algo no me cuadra aquí. Asumo que un canal de TikTok yo no tengo, así que la verdad no sé bien cómo funciona. Pero, ¿por qué asumo que de ahí voy a obtener una verdad absoluta? Bueno, a lo mejor eso te da lugar en un videito corto, pero hay que tirar el hilo, tirar el hilo y pensar y parar. Y si es necesario parar el mundo, porque hay una reflexión o una búsqueda espiritual necesaria, se hace. Pero, Claro. Simplemente porque lo vi en Twitter, en X, perdón, ya me vi, ¿cómo se llama? Viejo, ya asumo que es así. Eso es lo que a mí me pesa. El problema no es TikTok, el problema no es Twitter. No. El problema es, llego ahí y entro en crisis porque ya eso es la verdad. Ese es el non plus ultra. Uh-huh. Ahora, si el tipo mencionó algo, dice, no, porque como dice tal teólogo o lo que sea, ok, sigue ese hilo. Exacto. Pero no que tu búsqueda no acabe ahí, porque el medio está restringiendo tanto el mensaje que no te va a dar el panorama completo. Entonces, vaya, si eso es tu puerta de entrada, excelente. Yo he aprendido muchas cosas donde esa primera pista vino de un reel de Instagram o alguna otra cosa. Hay un montón de cosas donde, qué sé yo, digo, mira, un clip de podcast y después digo, quiero escucharlo entero. Entonces voy y lo escucho entero y después mencionan algunos libros y quiero leer ese libro. Y así termino. Sí, claro. Pero el pensar de que ese medio te va a dar toda la información, no. Y ahí es donde necesitamos discernimiento. Así es. Bueno. Así que, la próxima semana vamos a hablar justamente de tecnología en las redes, consumiendo y generando contenido. Wow. Entonces, síguenos, por favor, generando contenido. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Preguntas en entresemana_podcast. Uh-huh. Y gracias, porque esto es un avance tecnológico. No lo podíamos haber hecho. Entonces, a ver, apliquemos la tetrada de ¿qué ganamos con un podcast? Pienso que hemos ganado, que dos locos... No, creo que hemos podido generar conversaciones que han trascendido las cuatro paredes, ¿no? Uh-huh. Y hemos podido interactuar con personas tanto en nuestra iglesia como en otros lugares, invitándoles a hablar sobre temas que consideramos que son importantes a la luz de la palabra de Dios y del pensamiento amplificamos crítico. La mesa de café. Es ¿no? eso. A diferencia del púlpito, que tiene sus propios beneficios, la mesa de café es donde quizás uno tiene preguntas acerca de cosas más cotidianas. Uh-huh. Entonces creo que pudimos amplificar eso. Sí, de hecho nos falta el café. Sí. Pronto tendremos nuestra taza de café. Tengo 4 días sin tomar café. Wow. Sí. ¿Eso es por necesidad, por ayuno, porque no lo compré? Es la pereza combatiendo la glotonería. Voy a destruir este pecado, pero con este otro pecado. Correcto, se cancelan. Ok. A ver, ¿y qué se pierde? ¿Qué se pierde? ¿Qué hicimos obsoleto o desplazamos? Quizás eso mismo. La cercanía. Okay. O sea, porque se supone que hay una tercera persona en esta conversación. Exacto. Que es usted. Te mandamos saludos. Sí. Pero no está. No está, exacto. Entonces quizás perdemos eso al pensar de que esto va a ser un reemplazo perfecto para esas conversaciones, que no lo son. No, porque uno diría, bueno, ¿y por qué no lo hacen en una cafetería con, no sé, 10 personas, 20 personas? Uy, estaría bueno. No estaría mal en algún momento hacer algo así. Sería medio distraído. Ese es el tema. Y se puede ir mucho por las ramas. Pero ¿Qué recuperamos? Yo pienso que una de las cosas que se recuperan es tiempo. ¿Te acuerdas cuando empezamos? Ajá. Que era como, ¿cuánto es la duración ideal? Yo me acuerdo que buscábamos, ¿cuánto debería durar un podcast? 15, 17 minutos, máximo 25, ¿era algo así? Sí, algo así. Y era como, ¿por qué el podcast más reproducido en la historia tiene programas de más de 1 hora? Sí. Entonces, yo creo que siento que se ha recuperado el lugar de la conversación. La conversación y los matices. Ajá. Creo que hay temas muy complejos que no se puede meter en un sermón de 45 minutos con 3 puntos y una aplicación. Por lo tanto, hay que ir más profundo. Sí.
Creo que esa es una de las cosas que se ha recuperado, la capacidad de diálogo, de conversar, de plantear que no todo es blanco o negro en muchas cosas. Creo que esas son una de las cosas que se han podido recuperar. ¿Y cuál es el peligro cuando se lleva al extremo? Pensar que estos dos locos te van a decir la verdad. O decir, oye, a ver, ¿qué dicen los de entre semana sobre este tema? Y asumir que porque están entre semana, entonces es así. Y nosotros sumamos a un diálogo, a una conversación sobre temas en los cuales en algunos casos hay pronto vamos a lanzar claridad. Nuestro entre semana IA, Okay. donde tú puedes preguntar. Estaría bueno. Sí, no, pero creo que ese es un peligro, Sí. ¿no? Asumir, porque es como así, de manera irreflexiva. Pero es que lo dijo Alex y Marcelo. O sea, ¿qué importa? Tuvimos que pedir perdón en el episodio, el de cierre de preguntas de la serie anterior por fe de ratas, ¿no? Sí. O sea, y puede que volvamos y digamos, ¿sabes qué? Dijimos esto. Es más, alguien me dijo que empezó a escuchar, nos encontró, fue a los primeros episodios y me dijo, se nota bastante el cambio. Y dije, esa es una manera muy elegante de decir, eran pésimos los primeros episodios. Y quizás si los volvería a escuchar, diría, nos equivocamos en esto, dijimos mal esto. Entonces, asumir... Hay un par de episodios que me gustaría hacer una versión 2.0. Como dirían los músicos, remasterizado, ¿ok? Sí. Estaría bueno, podríamos volver a tomar quizás las primeras series y de manera reflexiva decir, ¿sabes qué? Eso no... Hacer un análisis del análisis. Pero está bien. Creo que esa sería una de las cosas que a lo mejor llevado a un extremo puede ser peligroso. Sí, sí. Ok, bueno, ¿ves? Ni siquiera nosotros somos exentos de este cambio tecnológico. Sí. El medio sí impacta el mensaje. Hay un montón de cosas que creo que sin ese discernimiento vamos aceptando simplemente porque sí. Y creo que a eso invitamos. Sí. Tengan discernimiento. Dale. Así que, gracias. Para la próxima con café en mano. Dale. muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.